Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente. Esto es, no son tweets, son historias. Sabemos que a usted, como a nosotros, nos gustan esas historias que van más allá de 140 caracteres. Les saludamos, les damos la bienvenida desde este hermoso Caribe venezolano, en el estado Vargas. Este es el espacio para quienes, como usted, les gustan las historias que van más allá de 140 caracteres. No son tweets, son historias. Bienvenidos, bienvenidas. No son tweets, son historias. Se viene dando, por cierto, que en general la gente no quiere leer, que el Twitter y el Internet eclipsaron para siempre esa magia de la letra volcada sobre un papel. Falso. La siguiente historia nos demuestra que son muchos los obstáculos que alejan a los libros de los lectores. Pero cuando esos obstáculos caen, mejor no les cuento más. Veamos qué pasa cuando caen los obstáculos. Any writer's fantasy is that his or her books reach the readers from far afield. Azcapotzalco, situated in the northwest of Mexico DF, is an old pre-Columbian village. Its name comes from the Nahuatl language and means the place of the anthill. Its population is nearly 1 million people who work like ants in precarious cultural conditions. Azcapotzalco es una delegación muy importante porque es una de las pocas que todavía conserva la estructura de pueblos, de barrios y de colonias. Entonces los obreros que antes tenían que viajar de otros lados de la ciudad empiezan a quedarse a vivir aquí. No es una gente que vaya a librerías, porque mucha gente de aquí vive al día prácticamente. In this environment, full of cinemas, theaters, libraries and bookshops, a small cultural oasis arrived, the 5th Book Fair. Es súper importante porque estamos como acostumbrados a que las grandes ferias se den en el Zócalo o en la parte, sobre todo, suroeste de la ciudad. Cualquiera que busque libros por ahí los puede encontrar. Súper loable lo que ha hecho la brigada de llevar las ferias de libro a los barrios o a las colonias donde la gente no tiene tan fácil el acceso a una biblioteca, porque pues esa gente también lee, ¿no? Pues es muy lindo porque te acerca a los autores, te acerca a los textos, te los da, te los pone, ¿no?, en la mesa. La intención de hacer esta feria es acercar los libros a otros lugares donde casi nunca llegan. This initiative was promoted by the Brigade to Read in Liberty, a collective of cultural promoters that from below and to the left are hoping to encourage reading. A escritores, libreros, a promotores de la lectura, que de repente decidimos que el aparato del Estado en México no sirve para nada y que si queríamos entrar a la batalla de la promoción de la lectura había que hacerlo de abajo hacia arriba. Y la brigada justamente representa la formación política desde las bases. El no tenerle miedo a lo popular, a lo callejero. Y bueno, la respuesta es sublime. Salvador Vázquez is one of its members. Y yo viví 33 años aquí. Lo más que había es una biblioteca que está justo a unos metros de aquí, que fue donde yo empecé a hacer mis lecturas, pero leíamos mucho de prestado y leíamos mucho libro de viejo, pero no teníamos una oferta en Azcapotzalco parecido a una feria de libro cada año o un tianguis en algún parque o cosas así, nunca habíamos tenido. The entrance of the brigade in the cultural landscape in the Mexican Valley has been similar to a cool breeze over the mountain. Its fairs, visions and conferences have kept the spirits high, and like any other urban initiatives. Vamos a hacer ferias de libros donde pasen cosas. La primera cosa que tiene que pasar es que los libros tienen que ser muy baratos. Pues que aquí se ve como en verdad la gente le gusta leer y cuando le dan las posibilidades de leer lo hace con todo el gusto del mundo. Hay que crear una red con libreros, distribuidores, editores. Mezclando las editoriales con libros de usado, editoriales grandes, editoriales pequeñas. Una revisión de la historia, ¿no? Crítica. Libros que nos permiten tener otra versión de la historia. Todos los libros que salen, que tengan un cierto interés en términos de reflexiones profundas,
hay que presentarlos en nuestras ferias. Trajeron varios actores internacionales, estuvo Luis Brito, que es un súper experto, el comandante Chávez decía que probablemente era de los mayores expertos de Venezuela y de América Latina. Estuvo Joe Haldeman, entonces pues también tuve que entrar a la ciencia ficción. Estuvo Cristina Fallarás, entonces con sus novelas negras. Entonces, añadimos a eso, vamos a regalar libros. Entonces empezamos a convocar autores a que nos escribieran libros y nos regalaran los derechos de autor y montamos una pequeña editorial dentro de la brigada. 85 ediciones diferentes y hemos regalado más de $500,000 de libros. The illiteracy figure in Mexico is appalling. More than 7 million Mexicans younger than 15 years old cannot read or write. Almost 33 million people suffer from functional illiteracy. In this landscape, the work developed by the brigade is a bit like rowing against the tide. La teoría de que los mexicanos no leen es falsa. Si rompes los obstáculos y creas el interés y produces la atención. Cuando tú llegas con una feria a un lugar donde no hay opción cultural, es un foco de atracción inmediato. Y te das cuenta que la gente sí lee. With the mission of promoting reading on its shoulders, the brigade has striven to prove that reading is not and should not be a boring activity. Leer produce placeres profundos, leer produce inquietudes, leer es el germen de la educación sentimental. Creo que una persona que lee es una persona que se le abren otros mundos, ¿no? Que se le abren otras experiencias de vida. Gente, cuando ve a los niños o a las personas adultas con un libro en las manos, y yo digo, para eso estamos. Nuestra finalidad es trabajar para la gente. Les vamos a pedir un favor. Dicen que en México los mexicanos no leemos. Aquí hay unos compañeros de Telesur. Les pedimos que levanten el libro con la mano. ¿Y ya? Buenísimo. Muchas gracias. The real-life stories told in books or television programs come to life when other people make them their own. @Crónicas Telesur es nuestra cuenta en Twitter. No deje de escribirnos para que nos cante la Guantanamera, como dicen popularmente en Cuba. No se vaya, ya viene nuestra siguiente historia y nos llega desde Brasil, tierra de fútbol, tierra del Mundial. Ya regresamos. Hay quien se desvela para obtenerlo, sueña con él, ahorra y limita al máximo sus gastos, para luego dejarlo morir. Sao Paulo, known in Brazil as the city that never stops. There is always movement, not always forward or fast, but the city is always in movement. To accomplish this task, the people from Sao Paulo never gives up an ally, the car. According to the philosopher Mario Sergio Cortella, the inhabitants of this city are the only animals that takes 2 tons of steel to buy 50 grams of bread. There are 11.8 million people and 5.4 million passenger vehicles. In Brazil, an average of 13,000 new vehicles are put on the streets daily. But there is another passenger fleet, the other side of the coin. They are abandoned in the street, squares and avenues of the city, the ghost fleet. A gente percebe algumas situações que são assim, o pessoal da varrição não consegue varrer o passeio ou varrer próximo da sarjeta porque tem um veículo que está há muito tempo lá. Isso não pode, isso prejudica, começa a dar um problema de saúde pública. Ou denúncias que as pessoas falam de veículos que começam a ficar muito tempo parados no mesmo local e alguém se incomoda e a gente verifica. The figures are not exact, but local authorities estimate that in some areas there are about 1,500 vehicles in this state. Nós colocamos um adesivo no veículo com uma notificação, olha, por favor, mexa no seu veículo, está atrapalhando o desenvolvimento da zeladoria da cidade
e pedindo para ele guardar o carro e em 5 dias remover do local para que a cidade se desenvolva. Antes de fazer a recolha já se questiona se não foi produto de furto que foi abandonado. Em tudo, estando aqui não constando nada disso, nós recolhemos para o nosso pátio. In an unequal city like Sao Paulo, cars are not only a means of transport, but also a status symbol. The best car brands here find a hungry market. Some of the abandoned cars have been the objects of desire for many drivers. Faltaba un Ford. Llegó Escort. But what forces people to abandon in any street something they wanted? A pessoa não encontra mais peça para comprar para o carro, aí acabou mudando daqui, aí agora vai voltar e diz que vai arrumar o carro, né? Vamos ver se vai mesmo. Até que ponto eles vão conseguir alguma coisa para desentupir esses depósitos que a gente encontra por aí, né? É um negócio complicado, viu? Complicado. Então é um pátio enorme, imenso, que tem, aproximadamente aqui tem 20 mil. Tem várias apreensões e veículos relacionados a crimes, veículos administrativos, veículos que não foram pagos as multas, o licenciamento e até veículos também abandonados. Tem todo tipo de veículo aqui. A nossa intenção aqui é de compactar 13.500 veículos. Nós estamos identificando o veículo, estamos fazendo uma vistoria antes, depois ele vai para a máquina compactadora. A sad ending for something that has been its owner's dream. But things do not always have to end up this way. Os carros precisam ir para algum lugar em algum momento. Alguns vão para ferros velhos e tal, outros as pessoas abandonam. E aí acaba sendo um limbo, porque não é nem da pessoa, porque a pessoa abdica dessa coisa privada e o governo também não é dele, porque no final das contas é da pessoa, assim, então fica uma coisa meio uma terra de ninguém. Eu moro aqui há 3 anos e meio, né? E desde que eu vim pra cá, esse carro já estava abandonado aqui na rua, né? Eu conheci a página do Ocupe o Carrinho nas redes sociais, né? E mandei uma mensagem falando, olha, tem um carro assim, assim assado, tá abandonado há bastante tempo, né? Tem uma coisa meio simbólica que eu acho importante nesse projeto que a gente faz, porque tem um incentivo muito grande do governo, em termos de estratégia econômica mesmo, para as pessoas consumirem carro. A gente chega com uma ideia, que não é nem uma ideia de como pintar todo o carro, ou às vezes é um desenho, ou às vezes é uma proposta. A gente pega luvas, máscaras e começa a limpar o carro, e começa a pintar. Isso já começa a atrair várias pessoas que estão em volta, algumas pessoas ficam assustadas, já teve gente que ligou para a polícia. O diferencial do nosso projeto é esse, é de trazer a galera que mora na própria comunidade para participar. Então não é uma coisa que a gente faz sozinho, a gente sempre busca ter essa abertura. Por isso que não é difícil quando a gente vem pintar, muitas pessoas virem ajudar a gente, porque as pessoas que têm uma necessidade de intervir naquilo, assim, porque aquilo está intervindo na vida delas, às vezes até sem se dar conta. Assim. Eles trouxeram, né, umas mudinhas, né, que estão ali em cima e o pessoal acabou trazendo também. Né, passava aqui, nossa, que legal, que bonito, e ia colocando, ia regando. Tinha dias que eu passava, o pessoal tava com água, colocando assim também, né, e tirando foto. O pessoal para tirar foto também com o carrinho. Tem uma interlocução entre artes plásticas, a intervenção urbana e o audiovisual. Então tem várias coisas que só existem no vídeo, que não ficaram no carro. Então, tipo, teve um carro que a gente fez lá que o Tobias colocou umas coisas de stop motion. Então tem um bonequinho que anda no carro, algumas coisas que andam ao redor, né? Qual é o nome? Os cones e tal. Até porque o mais importante não é o resultado final, que seria essa obra de arte. É o processo mesmo, porque na maioria das vezes o carro fica 8 meses aí, a gente pinta e 2 dias ele vai embora, assim. Então a gente não quer fazer uma obra de arte para perdurar, assim. Então aí o vídeo entra nessa questão de registrar esse momento que é o mais importante, que é na hora que a gente está pintando o carro, aí vem várias pessoas e contam histórias diferentes sobre o carro, então você vai vendo que tem um vínculo com esse carro, as pessoas interferindo no carro.
Acho que esse é um momento mágico, assim. Acho que é um processo forte de ressignificação, identificação com aquilo que está ali no teu meio. Procurar cor e pintar a cidade cinza, colorir a cidade cinza. Esto es, no son tweets, son historias. Un espacio para quienes como usted están absolutamente seguros que una buena historia no se puede contar en tan solo 140 caracteres. Ya viene nuestra tercera historia, no se vaya. Esto es, no son tweets, son historias. Que volvieron a vivir. Eso es lo que uno definitivamente piensa después de ver esta historia de esta familia somalí. No son tweets, son historias. Kamal is a refugee in Spain. 8 years ago, he escaped with his family from the war in Somalia. Since then, he lives in Madrid. Today, he is just another Spanish boy, totally integrated, with the typical illusions and worries of any 16-year-old. His dreams revolve around a basketball. ¿Cómo recuerdas esa llegada a España? Algo genial, algo increíble. Fue un cambio de repente, conociendo a nuevos familiares y luego las clases de español, viendo cosas que no había visto nunca. ¿Qué quieres ser de mayor? Yo, ser jugador de baloncesto o hacer mi vida, terminar los estudios y ser alguien algún día. ¿Has llegado a pensar cómo hubiera sido tu vida de haberte quedado allí en Somalia? No mucho, porque yo vine aquí con 8 años y en esa época no estaba pensando muchas cosas. Yo jugaba y no me dedicaba a pensar. Entonces los recuerdos son muy pocos de mi país. Quizá pasaría hambre o cualquier cosa y que tengo la grandísima oportunidad de estar aquí y tener alimento o vivir bien o poder tener un techo. Akínyẹlé ọmọ Jìnàdù, he don't wanna pay some bright price. You better find it. Akínyẹlé, 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 Akínyẹlé. The Spanish population, which is 45 million, is similar to the number of refugees in the world. At present, Afghanistan, Iraq, Somalia, and more recently Syria are the main countries of origin for refugees. Some find asylum in other countries, but many are left in no man's land, in huge refugee camps like Dadaab in the east of Kenya. There are more than 500,000 Somali refugees surviving without any kind of assistance or even future. Amal is the studious one in the family. We met her at the library, where she goes every day after school to do homework and study for the subjects. Ìyá mi ló bí mi, bàbá mi ló tọ́ mi, mo kì í sọmọ rẹ́gísítì. Llevas ya casi la mitad de tu vida en España. Sí. ¿Qué te sientes, más somalí, más española? Medio 50-50, un poquito de aquí, un poquito de allí. ¿Cómo recuerdas tu llegada a un mundo tan distinto, no? Creo que recuerdo haber visto solo un blanco en mi vida, entonces cuando llegué vi tantos blancos y fue algo en plan emocionante, era como, ¡hala, mira por ahí! Era algo alucinante, estuvo muy bien. ¿Cómo te has ido integrando? Bueno, bien, porque me han recibido muy bien. Y tenía una compañera que me ayudó, por ejemplo, cuando empecé, que no sabía muy bien el español y me ayudaron hablando en inglés y luego ya me integré muy bien, aprendimos muy rápido el español.
Ahora cualquiera se podría confundir contigo, ¿no? Pensar que eres una madrileña más, ¿no? Sí, la verdad es que el otro día en la peluquería hablé por ellos con teléfono y me dijeron, o sea, se sorprendieron porque me vieron y dijeron, ¡anda, eres extranjera! Porque se esperaban una española por el acento, así que sí. ¿Y tienes pensado, ojalá, volver algún día, no sé si a vivir o porque ya tienes tu vida aquí o a visitarlo? A vivir tal vez no, porque ya he formado aquí mi vida, pero sí, me gustaría mucho visitarlo, ojalá se termine ya la guerra que está ahí. That war seems never ending. Started in 1991 with the overthrow of President Siad Barre. Since then, several factions have been fighting for power in a land dominated by warlords and chaos. The country lost its unity, and lack of control by a central government did the rest. Radical Islamism, kidnappings, plunder of the fishing resources by the Western world, piracy, dumping of rubbish in its costs, and an impoverished population ravaged by death and hunger. 23 years later, and violence still does not end. Millions of people continue to come from the country as refugees. It is then when you have to start again, learn a new language, adapt to new customs, and try to move forward. We visited SIA, the Spanish Refugee Aid Commission. Its work in the defense of human rights helps a lot of refugees like Suleya and her family to apply for asylum. Y según vuestros datos, el 90% de los que solicitan asilo están siendo rechazados, ¿no? Sí, un elemento que puede ser disuasorio de cara a los solicitantes de asilo son los bajos niveles de protección que está dando España. El año pasado, digamos que en lo que se refiere a reconocimientos de estatutos de refugiados, solo se otorgó un 10% y otro 10%, que equivalente en total a un 20%, se refería a personas que no recibieron el estatuto de refugiado, pero que se les otorgó lo que se llama protección subsidiaria, para personas que huyen de conflictos bélicos. Aquí a Leo, 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 aquí a Leo. ¿Cómo era tu vida en Somalia? Era bastante mal porque hace 20 años el país se cayó en guerra y no hubo gobierno. Así que si no hay gobierno, el país se ha quedado separado con un grupo de milicia, con Al-Shabaab, Al-Qaeda y todo. Y nosotros hemos sido víctimas de un grupo que no sabíamos por qué, porque mi primer marido, trabajó con un hombre que era italiano, católico, y a lo mejor pensaban que me asociaban a mí con ellos. Venir de un país en guerra, todo destruido, caos, venir aquí a España, ¿qué te llama la atención? Hemos venido con mucho miedo y cuando el primer semana fui con los niños en el parque, había una fiesta en Alcobendas, así que tiraban ¿cómo se llama esa cosa? Fuegos artificiales. Sí, fuegos artificiales. Y hacían ruidos y mis hijos pensaron, había guerra. Preguntó un hombre, ¿qué es este? Dice, es una fiesta, aquí celebran. Pero en mi país no hay celebración. Si escuchas algo así, pues corre y escóndete en un sitio. ¿Y ahora cómo vivís? ¿Vivís en un piso? ¿Cómo pagáis el alquiler? ¿Cuáles son las dificultades? La verdad, la vida no es fácil, pero no puedo quejar mucho porque si estuve todavía viviendo en Somalia, ahora en este momento no estuviera aquí hablando contigo. La familia que se queda en África muchas veces piensa que los que venís a Europa que tenéis mucho dinero y que tenéis que dar dinero, ¿no? Y a veces no se dan cuenta que esto también es difícil, ¿no? El tiempo de sequía donde no tenían la comida, la gente murieron mucho sin agua y todo. Hasta mi tía, sus hijos me llamaban mucho. Hasta tenía miedo de coger el teléfono porque piensan que estoy en Europa y tengo que tener un trabajo y ¿por qué no estoy ayudando? Aquí a Leo, aquí a Leo. Suleya, Amal, Kamal, and Jamal, 4 members of a family that had to leave behind everything and start from zero in a country they did not know. 4 stories that remind us of the respect we owe to victims of violence, injustice, discrimination, persecution, and hunger. Según datos de ACNUR, 45 millones de personas viven como refugiadas en el mundo huyendo del hambre, la guerra y la persecución política. Afganistán es el país con mayor número de refugiados, seguido de Somalia.
país de procedencia de Zuleja y del resto de su familia. Desde Madrid, John Cuesta para Telesur. Y con esta hermosa postal entre el mar Caribe y la montaña de Galipán, nos despedimos por esta semana en No Son Tweets, Son Historias. Nuestra cuenta de correo, no son tweets, son historias, @telesurtv.net. Ese es nuestro punto de contacto. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, por supuesto, cualquier historia, la pueden enviar. No son tweets, son historias, @telesurtv.net. Muchas gracias por su compañía y con esta luz reveroniana nos despedimos. Hasta luego, pásenla bien.